Honremos el manto. Cuando hablamos de este tema, nos ayuda mucho para poder entender cuán importante es honrar lo que estamos viendo con nuestros ojos. Si honramos lo que estamos viendo con nuestros ojos, más vamos a poder honrar a lo que no vemos con nuestros ojos. Porque todo el mundo espiritual es espiritual, pero también hay cosas que de la materia que se transforman a lo espiritual y de lo espiritual se transforman a lo físico. Eso es según lo que nosotros estemos dando y entregando. Y quiero enseñar un poco lo que ayer hablé. Ayer hablamos mucho sobre los mantos, pero quiero enfocarme principalmente en Elías. El tema no va a ser extenso, pero sé que nos va a ayudar a reflexionar y a ver realmente cómo están nuestros mantos y cómo están también de las honras de los mantos. Dios llama a los que tengan manto. Ayer hablábamos también en el tema en que las honras de los mantos es poder tener una actitud. Para recibir los mantos se tienen que tener actitudes de honra. Las actitudes de honra de hacer algo. Una de las cosas me viene al recuerdo Jesús, que cuando él estaba en Belén, en un pesebre humilde, ahí estaba junto a los animales, vinieron los magos, aunque no eran magos, eran gente que conocía astrología, astronomía, conocía las estrellas, conocía los planetas, pero la Biblia le menciona a los reyes magos, pero no eran magos. Pero llegaron estos reyes, no solamente eran tres, Baltasar, Melchor, Baltasar, y el otro no me acuerdo, ya se me olvidó el nombre, pero eran tres, Melchor, Baltasar y el otro no me acuerdo. Y no solamente venían ellos tres, sino venía un séquito juntamente con ellos, Gaspar, Melchor y Baltasar. Y cuando llegaron estos tres varones, no venían solamente ellos, era un séquito. ¿Y sabe lo que ellos venían a hacer? Preguntaron dónde estaba aquel que había nacido y lo encuentran ahí en un establo de Belén. Y cuando entran, le traen también honores. Le traen oro, incienso y mirra. Mire qué importante. A Jesús le trajeron oro, incienso y mirra. Y quizás Jesús no tenía necesidad de todo eso, pero ahí se demostró cómo los seres, estos que eran príncipes, eran reyes, cómo estos reyes vinieron y honraron a Jesús. Le trajeron lo mejor, la mejor mirra, el mejor incienso y el oro más puro, porque era para el Salvador. Entonces, estos reyes honraron con su manto a un manto mayor. Cuando nosotros traemos de lo que el manto que Dios nos dio y honremos un manto, somos nosotros los bendecidos. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender cuán importantes son las honras. ¿Sabe por qué a veces la gente retrocede? Porque no tiene el apoyo de la gente, no solamente en finanzas, sino en estímulo, en apoyo, y muchos retroceden porque no tienen el apoyo de las personas, no le escriben, no le mandan mensajes, y muchos están solos, muchos pastores están solos, muchos líderes están solos, por eso muchos se cansan, muchos llegan a estados depresivos. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo de la gente. Y Dios llama a los que tienen manto. Y vemos la historia del llamamiento de Eliseo. La llamada de Eliseo. Primera de Reyes 19, partiendo él de allí, o sea, partiendo Elías de aquel lugar, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última.
Y pasando Elías por delante de él, echó su manto. Mire qué interesante esta actitud, porque Elías, él no conocía a Eliseo, pero él pasa delante de él cuando él estaba arando y tiró su manto. Por eso que cuando hablamos de lo que nosotros podemos tener detrás, todos tenemos quizá un sucesor. Detrás de ti tiene que haber un sucesor. O en tu familia, o es alguien de la iglesia, es alguien de un llamado, es alguien de un ministerio. Pero todos tenemos un sucesor. Ahí lo importante en que al entender nosotros estos misterios, podemos saber cuán importante es saber de que todos absolutamente tenemos a alguien que nos guíe, a alguien que nos dirija o a alguien que nos enseñe. Entonces vemos claramente en este pasaje que estamos viendo en que Elías tira su manto y pasando Elías delante de él echó el manto su manto sobre Eliseo. Eso significa claramente que ahí hay algo profético, porque el manto es un símbolo de una señal de honra y una señal también de un acto de recibir lo que el otro tenía. Por eso se llama la impartición o la transferencia de espíritu. Ahora, Elías podríamos decir que no conocía a Eliseo, pero él sí sabía, tenía testimonio de quién iba a ser su sucesor. Mire, escuche esto que importante. Elías no conocía a Eliseo, pero cuando pasó por él, él sabía por testimonio, supo de que él sería su sucesor. Por eso que tiró el manto, lo dejó ahí, lo echó sobre el manto. ¿Para qué? Y cuando Eliseo vio aquel manto, inmediatamente supo y fue y dijo: déjame despedirme de mi padre, déjame despedirme y te seguiré. Y Elías le dije: ¿qué tienes conmigo? Ahí comienza la primera prueba de Elías y a Eliseo, porque Elías le dice: ¿qué tienes conmigo? Diciendo: haz lo que quieras. Ahí comienza el primer proceso de Eliseo, en la prueba, en la perseverancia. Pero imagínense que usted quiera seguir a alguien y venga alguien y le dice: ¿pero qué tiene conmigo? Usted se enojaría, ¿cierto? Le diría: este orgulloso, este arrogante, mejor no lo sigo, mejor que el Señor me guíe en mi caminar. Se fija que a veces en pequeñas cosas el Señor nos moldea nuestro carácter, nos moldea cómo estamos, nos moldea si realmente somos lo que decimos o solamente es una pantalla. El Señor nos moldea. Y Eliseo tenía la convicción de seguir a Elías. No sé si sabría lo que iba a suceder, pero tenía una convicción de seguirlo. Y es más, dice que la escritura que él tomó el arado que él tenía y como que lo destrozó y de ahí hizo un asado. Mire que esto es profundo. De los bueyes que él estaba arando la tierra, toma esa misma yunta de bueyes y con esos surcos que araba la tierra, lo limpia, lo lava y mata a los bueyes y hace un asado. ¿Sabe qué significa eso? Que quien sigue a un manto no puede volver atrás. Quien sigue a un manto tiene que dejarlo todo. Esto significa que Eliseo no podría volver nuevamente porque había quitado lo que él estaba arando y había matado los animales o el trabajo que él hacía en el pasado, ya lo había desechado. El Señor nos demanda algo también importante, que para seguirlo a Él tenemos que desechar lo que ya tenemos. Cuando hablo de desechar, significa que la importancia es al manto, que la importancia es no seguir los bueyes, sino ahora seguir al profeta. Eliseo
toda una vida había estado trabajando para arar la tierra. Y toda la vida había estado siguiendo los bueyes, siguiendo el surco de los bueyes. Pero llegó el momento en que ahora Eliseo tiene que matar los bueyes, hacer un asado y ahora ya no seguir a los bueyes, sino seguir al manto. Esto es muy poderoso. Qué importante entonces nos está hablando el Señor de seguirlo, de avanzar. Eliseo estaba hablando, ahí es hablando, lo vamos a arreglar al tiro. Al tiro en Chile se dice que es ya. Entonces Eliseo estaba hablando, aquí era hablando, y mientras estaba Eliseo hablando, Elías tiró su manto, arando era, arando, aleluya, arando. Estoy inventando ya. Arando, creo que así se escribe arando, ¿cierto? Con H. Ahí me corrige. Nombre de Jesús. Entonces, Eliseo, que él estaba arando, se encuentra en que pasa Elías. Ok, es sin H, está bien. Y tira su manto. Y cuando tira su manto, inmediatamente, mire la convicción que Eliseo dijo: tengo que seguirlo. Yo me trato de pensar y decir, ¿qué es lo que pensó en ese momento Eliseo? ¿Qué fue lo que le vino a la mente? ¿Qué fue la visión? O le habló una voz, o le habló en su espíritu, pero algo le hizo tener una tal convicción que tenía que seguir ese manto. Algo fue tan convincente que mató los bueyes, que hizo un asado y luego tenía que seguir el manto. Y más encima, al que tenía que seguir le dice: ¿pero qué tienes conmigo? O sea, si uno hace eso, imagínense, mata a los bueyes, quiere seguir al maestro y que el maestro después diga: ¿pero qué tienes conmigo? Haz lo que quiera. Yo creo que uno se siente como frustrado, ¿cierto? Pero fue el primer proceso. Por eso es que a veces el Señor nos va a probar. Va a probar realmente nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Y en los momentos que a veces uno no lo entiende porque pasa el proceso y dice: Señor, te estoy buscando, te estoy predicando, estoy buscando de Dios y ven, te prueba. ¿Qué pasa? Es porque Dios nos prueba. Es porque Dios quiere saber si realmente le amamos como debimos, o le amamos cuando decimos, o porque predicamos que le amamos, cantamos que le amamos, oramos que le amamos, pero en el momento de la prueba y en el momento en que el que está siguiendo te dice: ¿qué tienes conmigo? Pero hoy el Señor, en esta reflexión, nos da a entender mucho misterio. Manto es la palabra del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, y eso significa magnificencia. Manto, pelliza, vestido, vestir. Y mire qué interesante, marqué con la letra azul ahí la palabra magnificencia. Eso significa en que cuando nosotros seguimos un manto, seguimos la magnificencia de ese manto. ¿Qué es magnificencia? Es algo poderoso. Cuando seguimos un manto, seguimos algo poderoso. Quien sigue un manto no solamente es una persona, es algo poderoso, es magnificencia. Si nosotros, por eso es que es importante saber a quién seguir. Porque no se puede seguir a cualquier persona, no se puede seguir a cualquier pastor, no se puede seguir a cualquier líder, menos en estos tiempos. Pero cuando nosotros vemos que esa persona te está ayudando, que esa persona está ahí, te está guiando, te está llamando, te está aconsejando, y encuentras tú que puedes crecer ahí en la palabra, creo que hay que seguir ese manto. Creo que hay que decir: ese es el manto. Ese es el manto que tengo que seguir. Y aplica aquí 2 Reyes 2:9, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí ya había pasado el proceso Eliseo, porque varias veces Elías le dijo: ¿qué tienes conmigo? En una le dice: yo voy a ir a tal lugar, quédate acá. Y Eliseo dice: no, vive Jehová, vive mi alma,
que no te dejaré. Vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Imagínense la convicción de este varón, que eso a veces me coloca a pensar qué es lo que el pensamiento que pasaba en Eliseo sobre el manto, sobre Elías, porque él tenía tal convicción de seguirlo que dejó el buey, dejó todo y empezó a seguirlo. Y empezó el proceso, pero él seguía ahí, seguía firme. Elías como que no lo pescaba mucho, pero era el proceso. No es que Elías era déspota, no era que Elías era orgulloso, no, él no tenía esa cualidad, sino que era un proceso que tenía que pasar, porque para poder recibir manto necesitamos nosotros saber tener una confianza, seguridad en lo que vamos a seguir. Para que nosotros podamos alcanzar algo de alguien, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles en el seguir, fieles en la lealtad, en la fidelidad. Ese es seguir un manto. No solamente decir, pastor, cuente conmigo, sino es fidelidad. Y también es honra. Y ya cuando pasa todo este proceso, Eliseo le dice, quiero la doble porción. Y mire qué interesante que fue Elías que le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Y volvemos nuevamente al punto, ¿por qué Elías le dijo eso a Eliseo? ¿No será que él sabía que iba a ser llevado y que alguien tenía que dejar como sucesor? Yo creo que sí, aseguro que sí. ¿Por qué? Porque al comienzo vemos que Elías pasa y tira el manto. El manto significa honra, el manto significa sígueme. Ese es el manto, sígueme. Y aquí nuevamente le hace la pregunta, ¿qué quieres, Eliseo, que haga por ti? No era que Elías está diciendo al azar, bueno, que me des esto. No, porque él sabía, en su espíritu tenía convicción y seguridad de que algo podía pasar, de que algo podía tener, que algo podía recibir de él. Y Eliseo, como era muy listo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser listo con el manto. Escuche esto, y no hablo de astucia del mundo, hablo ser listo con el manto, tocar ese manto, seguir esa magnificencia, porque de lo que nosotros toquemos o sigamos, en eso nos convertimos. Cuando nosotros seguimos a un varón, a una mujer de Dios, y seguimos ese manto, en eso nos vamos a convertir, y ahí en eso nosotros vamos a recibir la bendición. Cosas difíciles has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho. Así no. Pero estaba la convicción. Y en ese mismo momento, en Segunda de Reyes 2:11, dice que aconteció que yendo ellos hablando de aquí, un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Lo apartó. Y Elías subió al cielo, ¿en qué? ¿En un carro de fuego? No. Elías no subió en un carro de fuego. Ahí por eso que hay que leer bien. Elías subió en un torbellino. ¿Qué hizo el carro de fuego? Los separó a los dos. O sea, el carro de fuego se paró entre la mitad, y en uno estaba Elías y en el otro lado estaba Eliseo. Y Elías vino un torbellino, y ese torbellino se lo llevó. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Comenzó la promesa, comenzó la bendición. Y Elías dijo, si me vieres, cuando yo sea quitado de ti, entonces será hecho lo que tú pides. Y Eliseo vio los carros de fuego y gente de a caballo. Vio cómo él fue llevado en un torbellino. Y luego Elías tira el manto. Si ya ves el manto, ya está sobre ti. Eso es como que le pasó a algunos volando. Si ya ves el manto, la unción de alguien, ya está sobre ti el manto. Si ya ves el manto en alguien, ya eres el sucesor del manto. No sé si entendió. Porque todo el mundo espiritual radica a algo físico que lo llevamos a lo espiritual.
lo que vemos en lo material es radicado a lo espiritual. Alzó luego el manto a Elías que se le había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron el uno al otro, y pasó Eliseo. Mire qué interesante. El manto de Elías que se le había caído, no es que se le cayó, sino que estaba el propósito. Y Eliseo tomó el manto de Elías, golpea las aguas y se abrió el río. Muchas veces nosotros queremos que se abra el mar, que se abran los ríos o que se abran los cielos. Sin manto, nada sucederá. Sin manto, nada sucederá. Para abrir el Jordán, para abrir el río, se necesita el manto. ¿Qué es el manto? La obediencia, es la lealtad, es la fidelidad. Que aunque quizá el líder o el ministro, el pastor te corrija y tú como que ya quieres dejarlo todo, o quizás ya quieres tirar la toalla, pero te está corrigiendo por amor. Pero tú permaneces ahí. Esa es honra. Es honra la fidelidad. Porque no solamente hacer lo que tú quieres, sino a veces hay cosas que a lo mejor tú no ves, pero el manto lo ve. Y cuando el manto ve algo, que algo no está bien, te lo va a decir para que puedas tú honrar a Dios, al manto de los mantos, y así tú perseverar y seguir buscando el rostro del Señor. Pero a veces nos molestamos, nos enojamos porque nos dice esto, porque pasa esto, y cuestionamos la visión, y cuestionamos al líder. Pero Dios quiere la fidelidad del manto. Ya queda poco. Quien tiene el manto entonces tiene la doble porción. Quien tiene el manto puede ser honrado. Quien tiene el manto puede recibir la honra debida al Señor. Qué importante entonces recibir el manto. El manto de Elías sobre Eliseo le dio su asignación, y ahí Eliseo comenzó su ministerio. Pero el ministerio no solamente comenzó ahí, sino que el ministerio de Eliseo comenzó al comienzo, cuando le decía que Elías pasó y tiró su manto. Ahí comenzó, porque Elías sabía quién iba a ser su sucesor. Qué tremenda historia y qué profundo en todo esto, que nos hace reflexionar cómo Dios tiene todo planeado, todo lo tiene. Ese se llama el propósito. Y aún los ministros, como Elías, un profeta de Dios, sabía todo lo que podía suceder. No es que por casualidad tiró el manto. No es casualidad, estaba haciendo eso, sino porque sabía, tenía convicción. Quizás a lo mejor el Padre le había revelado, le habló, porque Elías se movía en algo sobrenatural. Por eso Elías se llama hueste. Interesantemente que Elías no se sabe mucho de su familia. Se dice Elías Tisbita nada más, de la tribu de Tisbe. Pero si buscamos los mapas, en los mapas antiguos, no aparece la ciudad de Tisbe. Entonces, ¿de dónde era? Y esa palabra de Tisbita, Tisbe o Tisbita, significa hueste. Por eso que Elías era era en el grado de hueste. ¿Qué es un grado de hueste? Las huestes se mueven de un lugar a otro. Así se mueven las huestes. Las huestes de Dios, porque el enemigo también imita eso. Pero las huestes de Dios se mueven de un lugar. Por eso que Elías estaba aquí, era transportado y era otro lugar. Elías estaba acá, y de carro de Israel con Acab, que corrió más rápido que los carros, que lo vimos hace poco, y allá llegaba. Ese se llaman huestes. Se mueven a velocidades impresionantes. Entonces, quien tiene manto, primero tiene que aprender este otro principio: a tomar la toalla. Eso significa que para poder recibir y tener el manto de doble porción, porque es fácil decir yo quiero doble porción, y esto de doble porción no es solamente ungir, y no es transmitir esto porque oremos, porque una transferencia. Hay cosas que se transmiten, que se traspasan, pero cuando hablamos de manto de ministerio, no solamente eso se da por un toque, una oración. Eso se da con precio. ¿Cómo se da eso? Pagando precio. El problema es que la gente hoy día no quiere pagar precio.
La gente quiere que le den todo fácil, que le unja. La gente anda colocando la cabecita en los ministros, en los que Dios usa, colocando cabecita. Yo quiero recibir, ¿y qué tengo que hacer? Y creen que con una simple oración van a recibir todo lo que el ministro pasó. No es así. Cada uno lleva un proceso. Detrás de ti hay lágrimas, detrás de mí hay lágrimas, hay pruebas, hay procesos. El enemigo quizá ha quitado lo que más tú amabas, lo que más quitaba. Hay un llorar, hay lágrimas. Pero la gente cree que toda la bendición que uno hoy ya tiene, pero sin pagar ningún precio. Por eso si estás viviendo un proceso, significa que tienes que aguantar ese proceso que se llama prueba, porque eso te va a ayudar a bendecir. Pero no se puede tener un manto si no aprendemos a tomar la toalla. Juan 13:4. Se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con el que estaba ceñido. Quien tiene un manto tiene que aprender primeramente a servir. Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir. ¿Y cuántas veces cuesta eso? Por eso que hoy tenemos líderes arrogantes, líderes altivos, líderes que andan con guardaespaldas, líderes que son intocables, líderes que ni siquiera se pueden acercar a ellos porque son intocables, ya son como artistas. Tenemos esos líderes y la gente los sigue. Más lo idolatra, más le hace daño. Por eso que es importante, ya estoy terminando, necesitamos, para poder recibir bendición, necesitamos la toalla. Eliseo, antes de recibir el manto, tuvo que pasar por el proceso de la toalla. ¿Qué es el proceso de la toalla? Servir, honrar. Ese es el proceso de la toalla. El proceso de la toalla es fidelidad. Antiguamente no es como hoy día. Hoy en día se utiliza por lo general, iglesias pentecostales hacen esto de que ungen los pies o lavan los pies. Yo estuve en un grupo de ciclistas en Chile y cada cierto tiempo a los ciclistas le lavaban los pies. Y ellos iban en su viaje de carretera, imagínense todo sudado, y llegan a la iglesia y las hermanas le lavaban los pies. Eso es honra. Ese se llama honra. Eso ya casi ni se ve. Hoy en día ya todos con sus zapatos cardinales, con sus zapatos guantes, con lo mejor. Ya ni siquiera salen a predicar a las calles, ya no siquiera salen a caminar, ya no van a los campos, por la ciudad, ya eso como que se ha perdido. Pero antiguamente yo recuerdo que eso sucedía. Yo me crié en el sur de Chile y ahí salíamos a los campos a predicar. Salíamos en bicicleta, llevando bicicleta y no bicicletas pisteras. Yo me acuerdo que llevaba esa bicicleta que no tiene el fierro arriba, sino dos ruedas, una adelante y otra atrás. Bueno, todos tienen dos ruedas, pero bueno, hay algunas que tenían tres ruedas. Pero de esas bicicletas mini que le decían, como que se me está cayendo el carnet. Unas bicicletas mini que eran sencillas, parecían como a niños, y ahí yo iba en esa bicicleta. Imagínense, en la carretera, caminos de piedras. Tomábamos la bicicleta, pasábamos los cercos, las pampas, y ahí teníamos que llegar a predicar. Todo eso lo viví. Por eso es que cuando nosotros aprendemos a servir, eso ayuda. Y muchos me han dicho, pastor, ¿cómo me gustaría tener lo que usted tiene, lo que usted sabe? Yo digo, bueno, sirve, estudia, amanécete, ora, paga el precio, sale a predicar donde nadie te ve, sale a gritar en los campos, a predicar la palabra del Señor. Pero eso ya como que ya se ha perdido. Y Jesús lavó los pies a los discípulos. Recuerden que los discípulos no iban en metro a predicar, no iban en carro, ellos caminaban. Algunos usaban un burro, pero la mayoría iban caminando de ciudad tras ciudad. Y llegaba el momento en que Jesús le lavó los pies, porque eso significa que un manto, si quieres ser usado y tener un manto, tienes que servir, tienes que ser humilde, no altivo, no comenzar
con la vanagloria. Tienes que comenzar con la toalla. Quien tiene toalla tendrá el manto. Quien tiene toalla tendrá el manto. Esto nos ayuda mucho la importancia en poder saber cuán importante es saber que en Cristo nosotros necesitamos tener la unción del manto, la unción que purifica, la unción que Dios quiere que tengamos para que así podamos ver más el reino de Dios. Pero necesitamos nosotros saber lo que tenemos. Necesitamos nosotros honrarlo como lo hizo Eliseo a Elías. Pero muchas veces nos olvidamos de estos procesos. Nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Y por eso no recibimos la bendición que realmente necesitamos. Cuán importante es honrar. Y hoy, al dar este tema, y creo que el Señor nos va a bendecir en poder saber cuán importante es poder bendecir en esto, en la área de la bendición, de la área de los mantos, y poder honrar y poder bendecir y poder dar palabras de bendición. Y bueno, ya la mayoría, para no estar volviendo al tema, la mayoría sabe ya lo que está sucediendo y creo que el Señor va a tomar el control. Agradezco a las personas también que van a apoyar a cada uno de ustedes, los que van a honrar el manto, porque no solamente es un ministerio o no solamente lo que uno porta. Usted recibe esa misma bendición, ese mismo manto que uno tiene es traspasado. Recuerde que Eliseo, el manto lo recibió con la obediencia, con la lealtad, con la fidelidad y con la honra, porque siempre honró a Eliseo, a Elías. Eliseo siempre honró, Eliseo honró a Elías, siempre estuvo ahí, aunque Elías le decía: ¿qué tienes conmigo? Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Ahí estuvo fiel. Y a veces nosotros cualquier cosa ya queremos dejar el ministerio, queremos dejar los cargos, queremos dejar la responsabilidad. Si no aprendemos a usar toalla, ¿cómo vamos a recibir el manto? Creo que Dios nos va a bendecir en todo esto. Y bueno, usted apoye, ya la mayoría sabe, ahí vean ahí el video que hice, la explicación de lo que estoy pasando. Creo que el Señor va a tomar el control en esto de tener rápidamente los $550, ¿sí? Los $550 para ya enviarlo, porque este es un dinero que hay que darlo al gobierno, no es del abogado. El abogado, eso ya, gracias al Señor, eso está listo, pero es un dinero que hay que dar a migración para que se haga todo el proceso que estoy haciendo acá, también del seguro, un seguro que te da el gobierno, y eso es importante para estar acá, porque sin eso puede uno tener problemas. Pero oro al Señor que ustedes van a honrar el manto, no solamente el pastor. No honran ustedes a una persona, ustedes honran a un manto. Y creo que muchos han recibido la bendición de parte de Dios de tiempo, de los que me conocen. Yo no sé cuánto tiempo usted ya me conocerá, porque hay personas que me conocen. Ale me conoce durante mucho tiempo, 13, 14 años, que cuando estaba en Chile guiando una congregación, de ese tiempo nos conocemos. Y ya yo la usé también en la área profética, y hay varias personas también que ya nos conocemos durante bastante tiempo. Claudia, nos conocemos de la escuela, Marioli, varias personas, Paola, Vero, Ángeles, que nos conocemos ya de un buen tiempo en lo que es las escuelas que estamos haciendo. Ya estamos en el 3er nivel, y creo que bueno, todos los que estamos aquí, agradezco la fidelidad, el apoyo, Sandra, a cada uno de los que están ustedes, Gloria, gracias, Tatiana, a Vicky, los que están acá, Urso, todos ustedes son parte de este ministerio, son parte de un manto, porque cuando ustedes siguen a un ministerio es un manto, y según a lo que ustedes sigan, en eso también nos convertimos. En lo que nosotros sigamos, en eso nos convertimos. Y creo que el Señor va a tomar el control. Ore por eso. Recuerde que ayer hablábamos que el manto, una de las cualidades del manto es el poder accionar.
El manto se tiene que accionar. El manto no solamente se recibe con buscar de Dios, que importante. El manto se acciona. ¿Qué hizo Eliseo? Accionó. Siguió a Eliseo. Y aunque Elías le dijo, ¿qué tienes conmigo? Él dijo, no, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Accionó, le siguió. Lo siguió hasta llegar al lugar donde recibió el manto. Y ahí vino la doble porción. Eso es lo que nosotros necesitamos, honrar los mantos. Y si hemos recibido, usted ha recibido bendición de mi persona, de la enseñanza, en los libros, ahora yo necesito su ayuda, necesito su apoyo en todo esto, para que así podamos glorificar el nombre del Señor. Y como decía yo al comienzo, que no sabía qué mensaje dar, porque yo no tengo mensaje de dinero, no tengo mensaje de eso, y por lo general siempre me he cuidado. No tengo mensaje. Yo decía, Señor, entonces, ¿qué predico? Y me acordé cuando hablando con Alejandro también en la tarde de los mantos, que una de las cualidades del manto era accionar. Y hoy día este mensaje, espero que ya haya entendido. Por eso apoyemos la obra de Dios, apoyemos la casa del Señor, porque eso nos va a ayudar mucho a saber que no estamos solos, porque a veces, ¿por qué se cansan los ministros? Porque a veces están solos, porque están lidiando y no pueden, porque la gente los deja solos y como los deja solos se cansan. No permite que yo me canse, sino que usted apoye la obra del Señor, todo lo que se está haciendo, las ofrendas, las finanzas. Y hoy más en este tiempo en que necesitamos, en que nos unamos. Si nos unimos todos podemos avanzar. Si nos unimos todos en las ofrendas, creo que vamos a salir rápidamente de esto con la ayuda del Señor. Yo profetizo que vamos a salir rápido de esto. Que este solamente es un proceso, es una prueba. Vamos a salir de esto, vamos a tener esos $550. Y ya los tenemos. Porque confiamos en un Dios poderoso. Pero recuerde que el manto se tiene que accionar. El manto dependerá de juntar todo esto, no solamente con la oración, que creemos que vamos a hacerlo, pero se necesita también accionar, obedecer y ofrendar. No solamente es fe, es obra. La fe sin obra es muerta. Lo predicamos, lo cantamos, lo decimos en los púlpitos, lo accionamos, lo decimos en multitudes, pero ¿qué cuesta realmente hacerlo? ¿Cómo cuesta hacerlo? ¿Cómo cuesta tanto la acción? Todos con fe, todos vamos a orar, todo el mundo amén, todos gritamos amén, pero en el momento cuando se pide la obra, muchos retroceden. Por eso que muchos ministros se cansan, porque no ven la obra que hay detrás de uno, el peso, la carga, o cuando uno necesita algo, muchas veces la gente lo deja solo. No, voy a orar por ti, pastor, voy a orar para que Dios dé ese dinero. Y la acción, y vivimos solamente con fe. Son las únicas dos cosas que van juntas, la fe y la obra. Creo que Dios va a tocar vidas y va a tocar corazones. Creemos que vamos a seguir avanzando. Ya son muchos años que vengo enseñando. Como decía anteriormente, no tengo temas de finanzas porque me he dedicado toda la vida a enseñanzas de sanidad y áreas de liberación. Y hoy decía, ¿cómo qué tema doy? Porque no tengo temas de finanzas, porque siempre me cuido de eso. De los 12 años, ya son 12 años que estoy enseñando. A los 12 años me paré en el púlpito, ahí en Río Bueno, 14ª región de los ríos en Chile. Y empezó mi primer mensaje. No me recuerdo ni qué di. No me recuerdo ni qué prediqué. Ni me acuerdo qué dije. Lo único que me acuerdo es que era un mensaje del Nuevo Testamento, porque eso es lo más facilito. Pero di ese mensaje. Ahí con temor, con miedo, quizás con vergüenza, pero di mi mensaje. Y sabes que lo di ahí con una pasión. No sabía mucho leer, pero lo di con pasión. No tenía mucho conocimiento, no leía la Biblia tampoco. Pero a los 12 años, mi primer mensaje lo hice con pasión. Lo hice con amor. Sin saber, sin ser maestro, sin que nadie me enseñara, porque no me enseñaron. No tenía un padre profético, no tenía un líder profético, no tenía un mentor. Pero lo hice por amor.
En ese momento me recuerdo y le he enseñado, le he hablado esto, mi testimonio breve, que mientras prediqué el mensaje, después que me bajé del púlpito, me fui a orar al altar, ahí en un rincón. Y orando en un rincón escuché la voz. Fue la primera vez que escuché la voz del Espíritu Santo. Mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Y esa voz me dijo: nunca dirás no a mi mensaje. Nunca dirás no a mi mensaje. Y de ahí entendí que nunca tendría que decir no cuando me dijeran que predicara. Y de ese momento vive Jehová, que nunca dije no a un mensaje. Siempre estaba ahí. A veces no entendía, a veces no estaba ni preparado, pero el tiempo me hizo que tenía que estar preparado. Pero aún así decía: amén, pastor, ahí voy a estar. Y ahí empecé. Nunca dije que no. Llegué después a Santiago. Tendría unos 24, 25 años. 25, 26 años. Era joven. Y había un grupo que se le llamaba en la iglesia los ancianos. Y el pastor, en una reunión, me dijo que quería honrarme como anciano. Yo dije: pero si soy tan joven, pero si soy un niño todavía. Y el pastor no sé qué vería. Y a la edad de 25, 26 años ya estaba ungido como anciano. Que anciano no es de barba, anciano no es de tener que ya no veo nada. No, anciano significa madurez. Significa que alguien puede confiar en él. Significa que alguien puede acercarse y pedir un consejo y te va a dar un buen consejo. Y ahí el Señor me honró de esa manera. Después llegué al pastorado. Pero son procesos que tenemos que vivir. Son procesos que tenemos que pasar. A veces no lo entendemos, pero vive el Señor, y creo que el Señor nos va a guardar y nos va a proteger y no estamos solos. Por eso espero que Dios toque tu vida, que toque tu corazón. Gracias a los que van a apoyar en esta obra. Ya ustedes saben, la mayoría saben cómo tienen que hacerlo. No es necesario colocar en la pantalla. Ustedes ya tienen las cuentas de RIA, de MoneyGram o Porcel, los que están acá. Y sé que el Señor nos va a ayudar. Ángeles dice Gálatas 6:2: ayuden a llevar las cargas unos a otros, y así cumplirá la ley de Cristo. Sí, mire qué interesante eso. Ayudarnos a llevar las cargas. Ayudarnos a llevar el proceso. Hoy estoy pasando un proceso, y no es proceso espiritual, no es un proceso solamente de algo que se está dando, y aquí el gobierno está un poco complicado. Las leyes han cambiado mucho. Están quitando unas leyes, están colocando otras, y bueno, me tocó a mí en que tengo que cancelar ese dinero de los $550 al gobierno, a migración. Pero no está. Pero sí está. Por fe está. Y sé que Dios va a tocar tu vida. Y aquí es donde vemos. Conversar con alguien y realmente aquí es donde vemos quiénes están contigo. Aquí en este momento vemos quiénes realmente están contigo. Y no solamente decirte: pastor, cuenta conmigo. Esa es fe. La fe sin obras muertas, no sirve eso. Sí es importante, no malinterprete, es importante. Pero si no accionamos, ¿de qué sirve? Entonces es importante la obra, porque en estos momentos, que hoy estoy yo, mañana puede ser usted, y ahí vamos a estar, y ahí vamos a tratar de ayudar. Pero hoy el proceso lo estoy viviendo yo. Y como estoy viviendo este proceso, aquí donde se ve quiénes realmente están. Quiénes van a decir: pastor, ahí cuente conmigo. No solamente mi oración, sino ahí yo voy a depositar. Ahí tiene algo. Honre el manto. Honremos el manto. Y vamos a ver que la gloria y el poder de Dios se va a manifestar. Porque no hay bendición sin honrar los mantos.